Para los que ven o escuchan mi programa Cara a Cara en EWTN en español, que se transmite también en Radio Católica Mundial, recordarán que no hace mucho entrevisté a un español, Alfonso Aguiló, que es presidente de la Confederación Española de Colegios Privados, ¿no? Y que muchos de ellos están bajo el régimen de lo que llamamos, de lo que los españoles llaman régimen concertado, ¿no? Y el régimen concertado básicamente significa un régimen en el cual una escuela privada, de las cuales el 70% son religiosas, ¿no? Una escuela privada que recibe un costo por aula, por el número de alumnos, recibe una cantidad del gobierno central, ¿no? Entonces es una escuela privada, pero toda o la mayor parte de la matrícula, ¿no? Y de los costos de estudio son pagados por el Estado. Y en este proceso el Estado ahorra dinero, porque construir una escuela que tenga la viabilidad, digamos, y la dedicación que tienen congregaciones religiosas para educar, le costaría muchísimo más dinero al Estado. Entonces el Estado sigue asegurándose de la existencia de la educación y al mismo tiempo se ahorra lo que le costaría al Estado, que, como sabemos, en muchas cosas, y la educación es una de ellas, es menos competente, menos competitivo que la iniciativa privada. Pero bueno, ese no es el tema. Lo interesante de mi conversación con Alfonso Aguiló es que él estaba enfrentando, y no solamente él, bueno, él como presidente, digamos, pero en general los padres de familia y las escuelas privadas, especialmente las escuelas religiosas, una campaña del gobierno socialista para cambiar completamente la ley que las protege y básicamente ir paulatinamente retirándole los recursos económicos a las escuelas, ¿no? Y esto ha irritado a los padres, han habido muchos movimientos de protesta, con toda razón, y además ha sido percibido, también creo que con razón, como unos más de los signos de que los cristianos nos estamos convirtiendo en esa minoría hostilizada, esa minoría no apreciada por la secularidad, que se va viendo cada vez más afectada y que se encuentra en una situación de suave persecución, ¿no? Es decir, no nos matan como nuestros hermanos en los países musulmanes, no nos arrastran para ser juzgados, no nos meten en la cárcel, no nos impiden tener nuestras iglesias por ahora, ¿no? No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero ciertamente sí comienzan a encontrar fórmulas, ya sea culturales, ¿no? A través de los medios masivos, del mundo académico, donde se ridiculiza al que cree, o del mundo de las élites y de la farándula, ¿no? Que también ridiculiza a los creyentes. El asunto es que aunque existen estos signos de persecución soft, ¿no? De persecución más implícita que explícita, en esta entrevista con Alfonso Aguiló me llamó la atención de cuando él dijo: mira, ciertamente hay una hostilidad contra las ideas católicas, eso no es novedad, especialmente existe esa hostilidad en las autoridades que actualmente gobiernan España, pero yo creo que lo último que debemos hacer, y aquí es donde creo que está la gran lección, lo último que debemos hacer es sentirnos víctimas, ¿no? Porque si nos sentimos víctimas, vamos a creer que nuestras acciones son controladas por las circunstancias y no por nosotros, por la hostilidad, por las leyes, por la mayoría a la que no le gustamos. Pero no es verdad. O sea, mientras nosotros sigamos
en un Estado y en una sociedad donde nosotros podemos aplicar la ley, donde nosotros podemos utilizar los métodos legítimos, éticamente y legales, tenemos que empujar en la dirección contraria. Y esto fue muy importante. Fue solamente un comentario, por si acaso, lateral. De esto no trató lo central de mi entrevista con Alfonso Aguiló, ¿no? En cara a cara. Estábamos hablando del desafío secularista a la educación católica y a la educación privada en general en España, porque es un modelo importante de lo que va a comenzar a pasar en nuestros países en América Latina y donde ya está pasando, ¿no? De hecho, la crisis del COVID ha hecho que muchos gobiernos comiencen a ir asfixiando la educación católica, ¿no? Y los padres obviamente los padres de familia que necesitan, especialmente en medio de la crisis, mejores opciones de educación, de alguna manera favorecen pues las restricciones que obligarían a que muchas escuelas religiosas tomen decisiones que serían financieramente suicidas, ¿no? O sea, confortables en el largo plazo, pero encaminadas a la desaparición de estas instituciones en el largo. Entonces, pero lo importante es esta mención, ¿no? Donde Alfonso Aguiló explicaba por qué ellos estaban siguiendo un proceso legal, por qué estaban pidiendo que los padres de familia hicieran saber a sus congresistas que votaran en contra de esta ley. Cuando la ley pasó, él fue a hablar con la ministra socialista en un par de ocasiones para aclarar los prejuicios que tienen sobre la importancia de las escuelas religiosas y cómo sirven en efecto a la sociedad, cómo no son lugares de, entre comillas, concientización ideológica. Y a pesar de que la ministra lo escuchó y siguió la decisión en la misma dirección, y ahora han apelado a la Unión Europea, ¿no? Diciendo que esta ley está dañando a las escuelas y a la libertad educativa que está consagrada como uno de los derechos de la Unión Europea, ¿no? Y si esto no resulta, él está preparado a que los padres comiencen a ejercer presión localmente en las escuelas locales, ahí donde el Ministerio de Educación trate de cerrar escuelas que son escuelas religiosas o escuelas privadas que los padres quieren y aprecian, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que Aguiló estaba explicando es que hay que tener un plan de batalla, ¿no? Y que una derrota legal como esta en manos de los socialistas no tiene por qué intimidarnos. Esta es una derrota que es simplemente el origen para reagruparnos, repensarlos y no sentirnos mal de nosotros mismos, ¿no? Y esto me parece valioso porque creo que se aplica a todo lo que hacemos los católicos, hermanos. La sensación de que sí no nos quieren escuchar, la sensación de que tenemos que sentirnos intimidados en las redes sociales, que las redes sociales hay que abandonarlas. Las redes sociales, que sé que son hostiles al contenido y al manejo que yo hago, las sigo utilizando. Ustedes van a encontrar este punto de vista en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y en otras redes sociales. Y alguna vez me han censurado y me van a seguir censurando. Yo, sin embargo, voy a seguirla peleando. Y no me voy a rendir hasta que demuestre que ya no da para más, porque han cambiado las leyes, porque han cambiado las normas específicamente para afectarme. Y voy a ir en otra dirección, en una dirección distinta, ¿no? Entonces, pero no tenemos por qué sentir autocompasión y mucho menos creer que todas estas dificultades son el signo del fin del mundo. Miren, hermanos,
Ustedes saben que yo constantemente critico esa visión del fin del mundo y la critico no solamente por la razón bíblica de que Jesucristo nos ha dicho que no sabemos ni el día ni la hora. En consecuencia, nadie puede decir, sí, acá está el fin del mundo, a la vuelta de la esquina. O sea, es más, nosotros ya deberíamos estar pulverizados si hubiéramos hecho caso a un sacerdote polaco que se popularizó en América Latina diciendo que el 2000 iba a ser el fin del mundo, ¿no? O el fin de los tiempos. Algún experto colombiano, otro mexicano, no expertos, pero algunos de estos que son conocidos y son populares, que ya decían que el fin del mundo debió haber ocurrido y deberíamos estar todos muertos. Entonces, no digo solamente por esto, porque es completamente antibíblico, ¿no? Sino fundamentalmente porque ese tipo de mentalidad que ya se viene del fin del mundo, ¿saben qué produce? Produce que nos succiona el alma y dejamos de ser combativos y valientes y decimos, ok, esta puerta se me cerró, pero estas todavía siguen abiertas y voy a seguir combatiendo por la libertad de evangelizar y de crear y de seguir construyendo un mundo donde mis hijos y mis nietos van a poder practicar la fe. Pero la persona que dice, ¿sabes qué? Esto ya se acabó, o sea, ya no me importan mis hijos y mis nietos porque el mundo se va a acabar y en consecuencia lo único que hago es rezar y rezar y rezar distintas devociones, ¿no? Y encender velas, nada de lo cual está mal en sí mismo. Pero que esa sea mi única respuesta frente a lo que está aconteciendo al mundo es una actitud que es mala y culpable. Entonces, coincido con mi amigo español, no aceptemos la postura de víctima, no sintamos autocompasión, no lloremos por nosotros mismos. Seamos combatientes y mientras tengamos todavía rutas, por más estrechas que sean, para hacer presente el Evangelio y para defender nuestros derechos como creyentes, debemos seguirlo haciendo. Que tengas un buen día.